Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en el 1670 de AM, Radio Anáhuac, que eleva tus sentidos. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean siempre bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, Raúl. Desde luego, los invitamos como siempre a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Háganlo en Facebook, Revista Por Escrito, también en Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify en Por Escrito o en nuestra página web para que vea todo lo integral de este gran programa en porescrito.org. Véanos, escúchenos en nuestro canal de YouTube y desde luego les hacemos dos invitaciones. Una, que nos siga a través del 1670 de AM Radio Anáhuac, y la otra, recordarles que todos los miércoles a las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Oremos, nos vamos a poner catedralicios el día de hoy. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto de hoy? Hoy vamos a tener un santo pretexto y vamos a hablar de catedrales. Las catedrales son como estos espacios muy peculiares que han estado muy relacionados con la literatura y vamos a hablar de esto, de por qué son un pretexto literario, más allá de lo arquitectónico, todas las relaciones que han existido entre las catedrales, la cultura, el centro de las ciudades. De eso es de lo que vamos a hablar en este programa el día de hoy. Y es completamente cierto que es un gran pretexto literario, porque precisamente, y yo lo voy a extender un poco más, no solamente delimitarlo a catedrales, sino hablar en general de las iglesias, que las iglesias comprenden precisamente las catedrales, pero también las basílicas, porque ambas son un pretexto que ha inspirado a muchísimos autores, no solamente involucrar como escenario a la propia estructura arquitectónica, sino también muchas veces como el personaje central que estaremos abordando más adelante. Pienso en la Catedral del Mar, que ya lo platicaremos en un ratito. Se vuelve un personaje, se vuelve incluso el protagonista de la novela, ¿no? Y así Notre Dame, ¿cuántas veces no lo hemos visto? Por ejemplo, a cargo de Víctor Hugo. Entonces, bueno, estaremos abordando precisamente todas estas grandes estructuras que no solamente son un recinto religioso, sino cultural, por supuesto, y desde luego literario. Ya vamos a aprovechar que abrió un poquito el panorama para poder ubicar bien cuáles son las catedrales, que serán el gran pretexto de hoy, pero no limitarnos únicamente a ello. Tratar breve y de manera sencilla, quizá no completa, de separarlo. A ver, tenemos basílica, que la basílica es una construcción muy antigua que no necesariamente estaba ligado con el cristianismo. La basílica era el lugar donde se juzgaba, digamos, de manera religiosa, pero esto también existía en Egipto, existía entre los griegos incluso. El nombre lo van a adoptar los cristianos para hablar de su sede, donde también, digamos, jurídicamente ocurrían cosas. Y esa es la diferencia, por ejemplo, entre basílica y catedral. En la catedral debe haber un obispo. En la basílica, como esto es más antiguo, no lo había. Y también tomar, que creo que es relevante, la diferencia entre abadía y monasterio. La abadía es donde hay un abad, del mismo modo en que catedral tiene obispo, la abadía tiene abad, y el monasterio no tiene esta figura. Y la abadía y el monasterio va a tener la característica, y más adelante voy a abrir un poquito la gran diferencia entre estos dos grandes sectores, es que también va a tener esta situación del comercio ligado y el trabajo, digamos, el trabajo de la tierra incluido en la abadía y en el monasterio. Y fíjate, Juan Carlos, que verdaderamente uno podría pensar, también Raúl y personas que nos escuchan, podemos pensar que la catedral está dedicada únicamente a ser un espacio de culto, un espacio ritual de oración y tal, y verdaderamente no era eso. Las catedrales albergaron en muchas ocasiones bibliotecas muy importantes, fueron centros culturales, fueron centros educativos y además al estar en el centro de las ciudades también eran el centro social de muchísimas de las ciudades
en Europa, pero también en América, y muchos se han convertido, gracias a las catedrales, en centros turísticos. También tuvieron una cuestión mortuoria, porque en muchas de las catedrales, los obispos o las personas principales pagaban un espacio para ser enterrados ahí. Entonces pienso, por ejemplo, en la Catedral de Toledo. En la Catedral de Toledo, que durante muchísimos años fue la sede del gobierno español, la sede de la corona, de hecho, hasta Felipe II, que se cambia a Madrid y luego al Escorial. Es algo bien chistoso porque están las tumbas y encima hay un gorrito. Si tú ves un gorrito es que ahí hay un cardenal, y si tú ves una llave es que era una persona principal de la ciudad de Toledo. Entonces, son como señas que te daban la identidad, y por supuesto, mientras más cerquita estuvieras del altar mayor, pues representabas mayor jerarquía dentro de la sociedad. Sí, y ampliando un poquito la información que ya nos adelantaba hace rato Juan Carlos entre las diferencias, porque es importante entender muy bien las diferencias entre la catedral, la basílica o las iglesias, ¿no? De hecho, como lo decía yo al principio, iglesias son todas ellas, ¿sí? Catedrales y basílicas pertenecen. La gran diferencia entre estas, ya Juan Carlos decía, en la catedral existe es la sede precisamente, ya sea del obispo, del arzobispo, y la representación tiene que ver con el ámbito geográfico, es decir, vamos a hablar como en ámbitos empresariales, la matriz, bueno, en este caso sería la catedral de una región, es la matriz de las otras iglesias de esa localidad, sí es la representación, la primicia, vaya, en ese sentido de las estructuras. Mientras que la basílica, además de lo que nos contaba Juan Carlos, es importante decir que primero ha obtenido el título honorífico por parte del Papa, ¿sí? De basílica, número 1. Y lo otro es que se le denomina basílica porque representa un acontecimiento importante desarrollado en ese lugar, que puede ser histórico, cultural, político, religioso, ¿sí? Pero tuvo que ver con un acontecimiento. Por eso se le denomina precisamente basílica. Y dentro de las basílicas están las mayores y están las menores. Y de las basílicas mayores, en realidad existen 4. Y curiosamente todas ellas están en el Vaticano y en Roma, ¿no? Que son obviamente San Pedro, desde luego, San Juan de Letrán sería la otra, Santa María la Mayor, y San Pablo de Extramuros. Esas son las 4 mayores, ¿no? Entonces, pues creo que con eso entendemos un poquito más la división, pero de todas estas iglesias, al fin y al cabo. Habría que hablar en México de la Basílica de Guadalupe y la importancia histórica que tiene. Y hablando de historia, y con esto me gustaría cerrar esta primera parte del programa, es un poquito lo que ocurrió en el Mediterráneo. Muchas basílicas, no todas por supuesto, que fueron estas primeras construcciones, sede jurídica de la iglesia, están principalmente en zonas costeras del Mediterráneo. Lo que ocurrió es que en el año 600, 700, con la expansión del Islam, los cristianos fueron perdiendo el territorio marítimo del Mediterráneo y se tuvieron que ocultar, o no tanto huir, pero sí empezaron a fundar burgos o ciudades al interior de Europa. Estos burgos, que tienen de hecho los nombres Estrasburgo, Gotemburgo, empezaron a formarse a partir de la iglesia, que fungió como el centro de la ciudad. Muchísimas ciudades, por no decir prácticamente la totalidad de las ciudades europeas, se fundaron alrededor de la iglesia. Y eso es algo muy importante de analizar, y por otro lado, forzado precisamente porque el Islam de alguna manera metió a los cristianos al interior del continente. ¿Algún último apunte antes de cerrar la sección? Pues yo creo que justamente estos espacios, además artísticos, estéticos, han servido de pretexto literario por lo que se vive dentro de estos lugares, y por lo que ustedes acaban muy bien de apuntar, que la catedral era el centro cultural, el centro de la vida, y el centro también que dio vida a muchas ciudades. Entonces, me parece que vamos a tener un programa muy, muy lindo profundizando de esto.
y rápido, ¿no? Va a estar interesante porque es ligar precisamente dos artes. Por un lado, estamos hablando de la arquitectura en ese sentido, abordar que fueron construidas la mayoría de las catedrales entre los siglos XIII y XVIII, por lo tanto vamos a tener novelas centralizadas ahí, y precisamente pues de esto desprende lo otro, ¿no? La literatura. Entonces, vaya, programazo que tenemos el día de hoy para abordar en varias aristas, ¿o no, mi estimado Juan Carlos? Pues decía Ceci que es un santo pretexto, pero creo que no tan santo por todo lo que dice la literatura, pero para ello tendremos el resto del programa. Por el momento, vamos a la siguiente sección. Autor desconocido. Pues hoy en la sección de lo desconocido les quiero hablar del santuario de San Simeón. El monasterio de San Simeón está en ruinas. Sin embargo, es una obra arquitectónica exquisita. Es un lugar maravilloso ubicado en la cima de una colina al norte de Siria que alberga la tumba de un hombre excepcional. Los muros del santuario se elevan guardando todavía la belleza de sus grabados y cuidando el silencio de su romántico aislamiento, a pesar de que los techos se desplomaron hace años, vencidos por el tiempo. Este edificio, único y extraordinario, construido a finales del siglo V, cuando Europa ya se había adelantado en la época de las tinieblas, es el último templo del mundo clásico y la primera catedral de la cristiandad. Para llegar ahí, se debe hacer un recorrido a pie de 3 días desde la ciudad más cercana, distancia suficiente para alentar al peregrino sin acabar con su resolución de llegar a orar a la columna donde el eremita Simeón lo había hecho por muchos años. Simeón era un pastor que nació al pie de la cordillera del Taurus y poseía una vocación por buscar el rostro de Dios en lo sencillo. Se dedicó a orar en pobreza absoluta y en total indiferencia a las cosas de este mundo. Pronto atrajo la atención de las personas necesitadas de ayuda divina que le suplicaban oraciones, consejos y bendiciones. La disyuntiva del eremita era elegir entre la soledad para estar en contacto con Dios y ayudar a los peregrinos ansiosos de asistencia religiosa. Y lo resolvió subiéndose a una columna. Allí vivía en la plataforma con toda la libertad para dedicarse a la vida de oración, pero también dispuesto a ayudar a los visitantes. La fama de Simeón aumentaba de la misma forma en que el número de peregrinos se hacía más grande y la columna elevaba su altura. Personajes eminentes de su tiempo lo visitaron, incluso el emperador Teodosio. A su muerte, su raquítico y empequeñecido cuerpo se convirtió en una reliquia apreciada. La tumba de San Simeón se construyó en la cima de la montaña alrededor de su columna como un relicario arquitectónico digno de la época y del hombre. La construcción es un armazón octagonal sobre la cual se suspendió una alta bóveda que protege la columna original del santo. Los muros son de piedra dorada y están grabados con todo detalle. Aún se encuentran en buen estado de conservación. Al frente está una puerta mística para la comunidad que sigue atrayendo a los peregrinos, un lugar sagrado donde los pecados son perdonados y los paganos son convertidos. A diferencia de otras catedrales que tardaron décadas o incluso siglos en ser construidas, la de San Simeón se construyó a toda velocidad en 14 años y ya estaba en pie y en funciones. Entre los muros del monasterio de San Simeón se percibe la fusión de 3 culturas, ya que se construyó en los tiempos del cristianismo y pasó a ser un culto de redención personal de la ortodoxia imperial, de una hermandad mística a pilar del Estado. Es el reflejo de la época de los altares cristianos que convivían con los panteones de los dioses griegos y romanos. En el culto religioso coexistía con los ritos de fertilidad y con las prácticas de magia. En el santuario de San Simeón, que se ubica en la cima de una colina de Siria, está la tumba de un hombre que supo reunir su práctica de eremita y su vocación de santo. También se encuentra un modelo clásico que sirvió de modelo para las grandes catedrales del mundo y del mundo medieval en específico. En estas ruinas se alza el testimonio extraordinario del encuentro de 2 mundos, el de Cristo y el del César. ¿Por qué? Porque justamente en este lugar Simeón supo atraer
a todos los peregrinos, siendo un gran evangelizador y sin renunciar a su vocación de eremita. Conversaciones. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones y si me lo permiten voy a tomar no tan rápidamente la palabra para tratar de explicar algo que es bien importante y la gran diferencia que va a haber entre monasterios y catedrales. Y tiene que ver con el origen histórico de las órdenes religiosas. Los benedictinos tuvieron una reforma, fueron la primera de las congregaciones, digámoslo, y tenían dentro de, digamos, sus leyes internas una frase muy famosa que en latín es ora et labora, reza y trabaja. Y en la primera reforma benedictina se van a separar las órdenes cluniacenses, se van a conocer como aquellas que van a tomar más el trabajo manual que el trabajo intelectual. Y estos van a ser a posteriori, estos monasterios, estas abadías que van a tener su huerto, que van a dedicarse un poco al comercio interno. Y el resto, los cluniacenses, serán conocidos y de ahí se van a desprender otro tipo de monjes, por ejemplo, los agustinos, van a dedicarse más al trabajo intelectual que al trabajo manual. Y esto es relevante porque finalmente el conocimiento es poder. Y estos cluniacenses son los que a la postre se van a ir convirtiendo en materializando la información, se van a ir volviendo los más catedralicios. No quiero decirlo de manera exagerada porque quizá es demasiado generalizar, pero claro, es ahí donde va a haber estos monasterios pobres y estas órdenes pobres y esta iglesia rica que además va a tener que invertir y va a invertir en las grandes catedrales góticas, que son maravillosas, y que se van a desprender de estas románicas, que son pesadas, que son arquitectónicamente muy diferentes, respecto a las góticas. Y creo que ahí hay una diferencia importante entre los que se dedicaron al trabajo intelectual y al trabajo manual. Y fíjate, Juan Carlos, que también hay algo que debemos de hacer notar. Raúl nos platicaba de las 4 basílicas principales que se encuentran en Roma. Cada una tiene reliquias muy importantes para la tradición católica. Bueno, nada más y nada menos la Basílica de San Pablo es pues digamos, el lugar en donde descansan los restos del Vicario de Cristo, ¿no? De San Pedro, pero también ahí hay un, pues digamos, cementerio papal en donde tú en la propia Basílica de San Pedro puedes ver, están expuestos los restos de Juan XXIII, de Juan Pablo II, en fin, ¿no? Luego, la Basílica de Santa María la Mayor, se supone que está la reliquia del pesebre del niño Jesús. En la Basílica de San Pablo Extramuros están los restos de San Pablo, y es que él, al haber sido ciudadano romano, no fue crucificado, sino que fue sacrificado por decapitación y lo expulsaron, digamos, de Roma, y entonces por eso lo enterraron en el cementerio que estaba fuera de los muros de la ciudad amurallada de Roma, y por eso se llama San Pablo Extramuros. Y luego San Juan de Letrán, que es así, además de ser basílica, es la catedral porque es la sede del obispo de Roma, es decir, es la sede del Papa, esa es la casa del Papa, esa es la iglesia del Papa. 4 basílicas primorosas que verdaderamente son no solamente espacios de culto, sino verdaderos museos. Entrar a la Basílica de San Pedro es encontrarte pues a todo el Renacimiento allí puesto, desde Rafael Sanzio hasta Miguel Ángel con la Piedad, y en cada uno de ellos vamos a encontrar verdaderas maravillas, desde cositas pequeñititas hasta las grandes obras de teatro. Bernini, bueno. Fíjate, ahorita que comentabas eso, Ceci, me hiciste pensar en hace ya muchos años cuando estuve precisamente en Roma y específicamente en el Vaticano. Para mí fue impactante ver la Basílica de San Pedro, ¿no? Porque más allá de lo que tú decías ahorita, más allá de la religión y el simbolismo católico, cristiano, romano que tiene en ese sentido, tiene mucho que ver
con la estructura, con el arte, con de verdad sentirte ahí es decir, soy un ser pequeñito, miniatura, es increíble el tamaño, es increíble las decoraciones y además todo lo que guarda dentro, en su interior este recinto. Entonces, de verdad es imponente y cualquier persona que vaya allá no tiene que ver nada con la religión, tiene que ver precisamente con un sentimiento, una emoción que va mucho más allá y que es indescriptible. Pero bueno, nada más haciendo ese paréntesis continuado de lo que estaba diciendo Ceci, vamos metiéndonos también a la literatura, ¿no? Y una de las mejores novelas que yo he leído en los últimos 10 años precisamente es La Catedral del Mar, de la que ya hacía mención al inicio de este programa, de Ildefonso Falcones, un catalán, un barcelonista precisamente, que de origen, de profesión, él es abogado. Y un día, en sus investigaciones, en el gusto propio, empezó a relatar precisamente todo lo que hay detrás de una que en realidad no es catedral, es basílica, la de Santa María del Mar, pero bueno, por distintas razones, la novela fue titulada La Catedral del Mar, cuando en la vida real es una basílica, ¿no? Y ya habíamos hecho las diferenciaciones. Y en ese sentido, tenemos una novela extraordinaria que este recinto es el protagonista, centrada en el siglo XIV, acompañando continuamente a los cargadores de las canteras, de las piedras, particularmente centrado en el personaje de Bernat Estañol. Y estamos hablando de un drama puro, drama, pero con una descripción extraordinaria de cómo se vivía en este barrio de la Riviera, ¿no? Justamente ubicado ahí, que para que lo comprendamos un poco en el contexto actual, piensen que es como el Wall Street, ¿no? De Nueva York en aquel entonces. Precisamente ahí es donde se centraba la economía, los comercios, prácticamente todo el mercado estaba ahí, ¿no? Entonces era un lugar sumamente importante, pero siempre con la mirada profunda a la estructura, al crecimiento, a la construcción a través de las décadas de este magnífico recinto, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho esta extraordinaria novela, que además, pues al día de hoy, Santa María del Mar, ¿qué tiene ahora a sus alrededores? Talleres de artistas, restaurantes, tiendas de moda, ¿no? Entonces, bueno, motivos extraordinarios para ir relacionando lo antiguo con el tiempo presente y precisamente ver la evolución a través de esta fantástica, fantástica novela, que además ya hay serie de televisión, yo la vi, buena, jamás como el libro, jamás. Es muy difícil. Hay solo una excepción que confirma la regla que digo yo. Siempre el libro es mejor que la película, excepto en el caso de C.S. Lewis. Las películas son mejores, las de esta de El Armario de León. Sí, las crónicas de Narnia, pero es lo único. Pero ya retomando uno de los comentarios que hacía Raúl y regresando al tema de la arquitectura entre el románico y el gótico, porque así se le conoce, aunque lo de gótico puede ser ahí medio especial. Estamos hablando el desarrollo y, digamos, la expresión artística del románico, que es muros muy anchos, cerrado, húmedo, como introspectivo, se exterioriza con el gótico, que tenía la intención de elevar el espíritu. Y eso es lo que ocurre cuando uno entra a una catedral gótica, con sobre todo los vitrales, se eleva el espíritu. En México existe, es el único ejemplo que conozco, no sé si el único que exista, en Zamora, Michoacán, La Inconclusa. Es un intento de gótico mexicano extraordinario. Vale la pena visitar Zamora, Michoacán, solo para ver La Inconclusa. Y yo estoy obligado, básicamente, a hablar de Ángeles y Demonios de Dan Brown, que es esta novela muy controvertida, que además les gustó hacer más ruido del que en realidad tiene, y que además se llevó a la pantalla. Es un personaje, el de Robert Langdon, que está buscando resolver misterios desde la primera novela, que fue la del Código Da Vinci, Infierno y Orígenes la otra, y se llevaron a la pantalla grande, y es este juego del simbolismo religioso metido en las catedrales y que le gustó mucho al autor pues indagar para poder ofrecer un poquito de entre realidad y ficción. Voy a interesar a la gente, con eso los engancho, y así ha continuado pues con su obra.
Pues fíjate, mi querido Juan Carlos, que también la gente debe de ver, no es catedral de la que voy a hablar, pero está el neogótico mexicano. Vengan a San Miguel de Allende. En San Miguel de Allende tenemos una de las iglesias más controvertidas. A mucha gente no le gusta digamos, este estilo la nueva manera de reinterpretar el gótico. A mí me encanta, me parece una chulada y en fin. Quisiera referirme al libro El Tesoro de la Catedral de Luis Enrique Sánchez. Es un libro del 2006 en donde este hombre es un español que nació en 1953, estudió filosofía y letras, también hizo una especialidad rara en geografía e historia, y entonces él escribe una novela en donde el protagonista es nada más y nada menos que Diego Rivera. Entonces Diego Rivera se va a estudiar a Salamanca y regresa a la ciudad para encontrarla sumida en el sufrimiento, en la miseria, y los caballeros y los clérigos que se encargan de la ciudad son personas tiranas que han causado muerte, han causado desolación, y entonces empiezan a sumarse a una presión del pueblo musulmán y judío de España. Es una situación en donde pues como que se enardecen ahí los sentimientos, las sensaciones. Vale la pena leerla porque es una crítica al afán desmedido de poder, pero es una cuestión tropicalizada de la situación que se está viviendo ahorita, como de la reconquista del Islam, etcétera, con un personaje muy curioso. Me quedé pensando en lo que comentaba Juan Carlos, ¿no? De todas estas libros, estas obras de Dan Brown, del Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, etcétera. Y justamente, ¿no? No hay mejor publicidad para un autor que crear polémica alrededor Uf. de ello, ¿no? Que alguien diga, no vayan a ver eso porque es cosa del diablo, y ahí van a ir todos, ¿no? Inmediatamente. Recordemos aquí la película del Padre Amaro, ¿se acuerdan? La mejor publicidad es la prohibición, Y precisamente. el programa que hicimos precisamente sobre literatura prohibida. Exactamente, ¿no? Entonces es muy interesante y me quedé pensando, a mí la verdad me parece que el autor Dan Brown hace un trabajo muy interesante combinando elementos reales con ficción pura, enganchar al autor, ¿no? Y ahí está el éxito precisamente. Entonces, bueno, me quedé pensando un poquito en eso, pero hilando también uno de los grandes clásicos, ¿no? Víctor Hugo, El jorobado de Nuestra Señora de París, o de Notre Dame también lo podemos denominar así, esta gran obra, otro drama, ¿no? De Quasimodo, este personaje tan representativo en la cultura, y lo vamos a hablar así, cultura popular, porque a eso pertenece, tanto así que en estas vertientes transmediáticas, ¿cuántas veces no lo hemos visto en distintas películas, en distintos formatos? Hasta la de Walt Disney existe por ahí, con canciones de Luis Miguel, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una obra literaria que, de nuevo, hay varios personajes, Esmeralda, la gitana, desde luego, el propio Quasimodo, pero la catedral de Notre Dame es el refugio, es el lugar que guarda precisamente estos personajes y que es testigo de todo lo que está aconteciendo internamente y alrededor en la famosa batalla del bien y el mal, además, ¿no? Y hablando precisamente de Notre Dame, hilándolo un poquito a nuestro país, me gustaría hacer mención de Antonieta Rivas Mercado, ¿no? Este personaje que muchas veces hay gente que dice, no tengo ni idea de quién me estén hablando. Bueno, pues un día dense un paseo ahí por el Ángel de la Independencia y véanle el rostro, porque el papá, Antonio Rivas Mercado, precisamente, que era escultor, basó en su propia hija, en el gesto, en la cara, en el rostro de su hija, precisamente ponerle cara al Ángel de la Independencia, y es Antonieta Rivas Mercado. Pero, ¿cómo es que estoy hilando todo esto? Pues porque precisamente ella tuvo una vida muy trágica, de mucho sufrimiento, ¿no? Entre varias cosas, pues perdió la custodia de su hijo, ¿no? Su padre murió a una edad, a muy temprana edad, y vaya, finalmente tuvo una relación muy complicada con, ¿quién creen? Con José Vasconcelos, ¿no? Y todo esto derivó finalmente que en el año de 1931 ella se suicidara en la Catedral de Notre Dame, ¿no? Entonces, ahí tenemos elementos reales también que tienen que ver con México. Y hablando de arquitectura, aunque no es catedral, se puede visitar ya, se rescató, había mucha indigencia viviendo en la antigua casa de los Rivas Mercado, se restauró la casa, Sí. está increíble. No recuerdo ahorita entre qué calle está ubicada ahí cerca del centro,
si nos ayuda ahí producción, pero vale la pena visitarlo también para terminar de ubicar a esta importante familia en México. Yo quisiera hacer mención a un libro que salió publicado el año pasado, Catedrales, de Claudia Piñeiro, donde pues, en realidad la novela trata de un feminicidio que además va a quedar, pues como muchas cosas desgraciadamente en la realidad ocurren, impune. Pero utiliza la autora la palabra catedral como una alegoría. Y creo que también es bien importante revisar el origen de esta palabra cuando hablamos de lo catedralicio. Existe la poesía catedralicia, que es una poesía de largo aliento, porque una catedral se va construyendo y todo lo que va ocurriendo en ello va formando un monstruo que puede ser bello y tener ocultos muchas situaciones terribles. Es una palabra que también se ha empleado para ello y en Catedrales Claudia Piñeiro lo hace de esta manera. Fíjense que yo quisiera recomendarles el libro de Ken Follett, Notre Dame, así se llama. Ken Follett es un hombre que ha escrito, muchas de sus novelas están escritas alrededor de catedrales, Los Pilares de la Tierra, etcétera. Pero cuando sucede este gran accidente en donde se quema la bois, el bosque, es decir, la torre central de Notre Dame, y se le conocía como la bois, el bosque, porque estaba hecho de madera y decían que eran tantos los árboles que se habían utilizado que era un verdadero bosque. Cuando Ken Follett ve eso, o sea, verdaderamente se pone a llorar y lo llama la BBC de Londres para pues empezar a narrar qué fue lo que se perdió, si se va a poder rescatar, si no se va a poder rescatar, en fin, qué sucedía. Y a él se le ocurre, él escucha a Emmanuel Macron decir, o sea, que qué barbaridad, que iba a ser una millonada de euros lo que iba a costar eso. Entonces a Ken Follett se le ocurre escribir un libro de las diferentes etapas de la Catedral de Notre Dame y lo vende. Es un libro pequeñito, precioso, con unas pastas y una contrapasta hermosísima, y todo lo que se recaude por la venta de ese libro va a ir a la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame, que es la Catedral de París. Creo que es recurrente entre muchos de los que somos autores escribir de una u otra manera de alguna catedral, de alguna basílica, de una iglesia en general, ¿no? Y así como yo hablaba de una de mis obras en otros programas, En Busca del Agua, en esta ocasión también voy a hablar de la primera novela que escribí, Morir Contigo. Hago mucha referencia precisamente a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Veracruz, que curiosamente, así como lo decía hace rato con Notre Dame, se vuelve un personaje dentro de mi propia novela, porque precisamente alberga a un personaje que me gusta mucho, que es el padre Félix, que rescata al protagonista siendo un bebé, quien pierde en una embarcación a su madre, de nombre Alessio Ricci. Venían de Italia hacia México, muere la madre en la embarcación y el padre lo adopta y lo lleva a vivir con él en la catedral, de tal forma que este personaje, Alessio Ricci, se desarrolla, se desenvuelve, crece en la catedral, alrededor de amigos, alrededor de todo lo que vive Veracruz en las festividades, cuando crece y se casa. Y vaya, es una representación continua la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, ¿no? Entonces, por ahí algo tenemos los autores que recurrimos frecuentemente al uso, ¿no?, de nuestras propias obras, de las catedrales, de estas estructuras. Muy bien, pues ya vamos casi cerrando el programa. Voy con mi recomendación también. Por un lado, de Ken Follett, efectivamente, Los Pilares de la Tierra vale la pena porque aunque no es una catedral lo que están construyendo, es en la ambientación de estos centros de comercio en los que la iglesia también se va a ir convirtiendo en tiempos del asesinato de Thomas Becket, que le dará históricamente pretexto, olvidé ahorita el nombre, Chaucer, creo que es el autor de los cuentos de Canterbury, que terminaron por quedar inconclusos, pero hay 24 cuentos fantásticos. Y El nombre de la rosa de Humberto Eco, no se lo pueden perder, porque ahí va a haber un monasterio donde van a ocurrir una serie de asesinatos extraordinarios. La primera gran obra, la ópera prima y quizá la mejor obra del fallecido ya Humberto Eco. Pero pues vamos despidiendo el programa porque esto se está acabando. Agradezco muchísimo a Lara y a Valerie que me ayudaron a
a la producción a la escritura de este guión. Y yo les quiero recomendar, Víctor Hugo, por favor, lean Nuestra Señora de París. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Reitero mi recomendación de la Catedral del Mar de Ildefonso Falcones. Por favor, de verdad, van a quedar cautivados con eso, ¿sí? Y bueno, pues un gusto como siempre haber estado con ustedes. Recuerden que salimos todos los miércoles con una nueva emisión a través de Código Libre y escúchenos a través del 1670 de AM Radio Anáhuac. Soy Raúl Sanz. Nos escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Julia Prieto, a Brandon Julia y a Valeria Martínez que hacen posible este programa. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. Entra en la catedral, ve por las naves altas de esbelta bóveda, gratas a los pasos errantes sobre el mármol, entre columnas, hacia el altar, ascua serena, gloria propicia al alma solitaria. Atardecer en la catedral, Luis Cernuda.